por falta de fe, nosotros oramos de formas muy indefinidas, ambiguas o quizás peticiones por las cuales nosotros tenemos miedo de ser específicos. Ahora, para recordarles, hermanos, la oración es simplemente pedir, nada más y nada menos. Recuerden que hemos estudiado que en la Biblia, cuando alguien oraba, nomás iba y pedía algo de Dios. La adoración es bueno, pero la adoración no es oración. El dar gracias es bueno, pero el dar gracias a Dios es diferente a pedir algo de Dios. Ya hemos estudiado que la contestación de oración es cuando Dios nos concede lo que hemos pedido. Dios no contesta, espera, o Él no contesta al rato. Él o contesta nuestras oraciones o no contesta nuestras oraciones. Y cuando Él no contesta nuestras oraciones, pues no sabemos si nos está diciendo espera, simplemente no hay contestación de oración. Y entonces uno tiene que escudriñar y saber por qué Dios no está contestando nuestra oración. Muchas veces nos damos cuenta que es porque estamos pidiendo mal. Otras veces es porque hay pecado en nuestro corazón. Otras veces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no somos fieles. Ya hemos visto una lista de razones de por qué Dios no contesta nuestras oraciones. El tema que vamos a tratar hoy, ya entendiendo qué es la oración, entendiendo qué es contestación de oración, y comprendiendo lo que vimos la semana pasada, cómo orar en la voluntad de Dios, teniendo estas cosas en orden, ahora podemos comprender que la oración tiene que ser específica. Ahora, esto va a incomodar a todos los cristianos de mucho tiempo que se han acostumbrado quizás a una forma general de orar, porque esta lección nos llama a arrepentirnos de ese tipo de oración y nos llama la atención a tener que orar por cosas más específicas. La razón que muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones es porque somos demasiados ambiguos. O sea, si vamos a Dios y le decimos, Señor, bendice mi vida, piensen, ¿qué significa eso? ¿Cómo sabes si Dios te bendijo? Todos los días tomamos agua, todos los días comemos y salimos a trabajar. O sea, ya en general somos bendecidos. Entonces, si yo nomás voy en la noche, ay Señor, bendice mi vida, te pido que, ¿cómo sabes si ya te contestó o no? Ahora, si yo voy a Dios y le digo, Señor, necesito que me bendigas de esta forma, bendice mi matrimonio, estoy teniendo problemas, ayúdame a resolver ese problema, ya soy más específico en qué bendición estoy buscando. Estamos buscando qué tipo de cosas, estás buscando que nomás Dios supla necesidades o hay una cantidad específica, cosas así, que es lo que John Rice en su libro, La oración es pedir, nos invoca incluso. Quiero que vean por favor aquí lo que él dice, porque creo, hermanos, que nuestro problema grande para los que sí conocemos la voluntad de Dios, para los que sí conocemos la Biblia, para los que intentamos estar en su voluntad, muchas veces no es que no oramos, es que simplemente no oramos específicamente. Quiero que veamos, John Rice dijo, en cada caso de la vida diaria, nosotros hacemos nuestras peticiones específicas. Nunca vamos a un restaurante y decimos, tráeme algo de comida. Nosotros cuidadosamente vemos el menú para pedir lo que queremos y vemos si podemos pagarlo. Entonces lo que está diciendo es, pues vemos un menú, vemos qué es lo que queremos, cuánto es nuestro presupuesto y pedimos conforme al menú. No llegamos a un restaurante y decimos, pues tráeme comida, la que sea tu voluntad. Y tráemela cuando quieras. Nadie pide así. Incluso él continúa diciendo, ninguna mujer va al mercado y dice, por favor, traigan comida, sino que ella va y selecciona la marca de pan, quizás selecciona la lechuga que más le guste. Somos muy específicos para pedir cosas en otros asuntos, ¿por qué no oramos específicamente también? Amén. Notemos siguiente, él continuó diciendo, ningún hombre que se le está quemando la casa llama a urgencias y dice, pienso que mi casa se está quemando, he visto un poco de humo, pero no lo he investigado.
Podrían mandar a alguien uno de estos días, si les complace, para venir a apagar el fuego. No. Y así muchos cristianos oran por seres queridos que son inconversos y que puedan morir en cualquier momento e irse al infierno eterno, y dicen: Señor, si es tu voluntad, un día antes que sea muy tarde, salva a mi hermano. Les digo, hermanos, que en lo que debemos de caer convicción es que en ningún asunto absoluto de nuestras vidas pedimos de una forma ambigua. Todas nuestras peticiones son muy específicas. Sabes lo que buscas, por lo cual pides exactamente lo que estás buscando. Nunca es en general. Sin embargo, cuando vamos en oración, somos tan indefinidos en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. Suenan bien y religiosas, pero no estamos pidiendo en algo en específico. Y Dios no contesta oraciones ambiguas. ¿Cómo puede mostrar su poder en una petición que cualquier petición o cualquier contestación va a suplir algo tan indefinido? Incluso John Rice continuó diciendo: la idea moderna y la práctica moderna de orar son tan indefinidas que son torpes y malvadas. La oración debe de ser pedir algo específico a Dios. Debe ser una llamada a un doctor por parte de un enfermo, como una ama de casa que va y pide comida específica en el mercado, como un hombre sin trabajo que está pidiendo trabajo, como un niño que está pidiendo por nieve. Así de específico debe de ser nuestra oración. Sin duda somos culpables de tener miedo a ser específicos, porque ya desde antemano piensas que Dios no puede contestar sus oraciones específicas. John Rice convoca la idea y dice: ¿dónde en la Biblia alguien pidió algo que era ambiguo? En ningún lugar en la Biblia. Siempre que fueron a Dios pedían por cosas específicas. ¿De dónde salió la ambigüedad en la oración? Sino por medio de gente religiosa que quería tener palabrerías que sonaban religiosas y bonitas, pero en realidad no están pidiendo nada de Dios. Notemos las siguientes verdades, y espero que después de todo esto no se quede tan preocupado de tantos años que hemos desperdiciado orando mal. Más bien tenemos que corregir y comenzar a orar más específico. Porque la verdad, hermanos, todo lo que ha sido esta serie es para quitarnos la habilidad de culpar a Dios de por qué Dios no ha contestado nuestras oraciones. Porque sería bueno escudarnos detrás y decir: es que no ha contestado porque me ha dicho espera, o me ha dicho no, o simplemente no ha contestado porque hay algo mal con nuestra oración. Ya las cosas cambian cuando nosotros pedimos mal. No porque no estén bajo la voluntad de Dios, es que estamos pidiendo mal y tenemos que cambiar nuestra oración. Y por eso estudiamos la semana pasada que es bien importante estar en la voluntad de Dios. Es muy importante deleitarnos en Dios para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. Ahora quiero que vean, una petición por esencia tiene que ser específica. Amén. O sea, si yo tengo un deseo de mi esposa y mi esposa me pregunta y me dice: Luis, cualquier cosa que tú quieras, te hago la cena de cualquier cosa, yo no le voy a decir pues hazme comida. Yo tengo que ver cuál es mi deseo y pedirle lo que es mi deseo. Amén. Cuando la Biblia dice que podamos pedir nuestros deseos, sus deseos, hermanos, no son ambiguos. Nadie tiene deseos ambiguos. Todos deseamos cosas específicas. Nadie dice: oh, cómo quisiera tener comida en mi panza. Regularmente decimos algo como: se me antoja un taco. Amén. Se me antoja una hamburguesa, se me antoja un sándwich, se me antoja un espagueti o lo que sea. Pero nunca cuando tienes hambre nomás es comida. Cualquier tipo de sustancia en mi panza sería buena ahorita. No, nunca decimos eso. Siempre el deseo es por algo específico, y es lo que la Biblia nos pide, que nosotros llevemos los deseos nuestros y pidamos. Entonces noten número 1, por favor.
La oración debe de ser específica. La oración debe de ser específica. La Biblia enseña que las oraciones deben de ser específicas. Nuestras peticiones deben de ser explícitas. Si pides por un carro, hasta el color puedes meterle en tu oración. Si pides por algo, puedes ser muy específico para poder ver el poder de Dios en su vida cuando estás pidiendo por algo específico. El Padre nuestro que Jesús nos enseñó allá en Mateo, recuerden que Él dijo, danos hoy el pan. No dijo, danos cuando quieras, o si es tu voluntad de vez en cuando. Él dijo, danos hoy el pan. En otras palabras, Dios quiere que los cristianos sean específicos, no que acumulen todos sus deseos de una forma ambigua, sino que seamos muy específicos. John Rice continúa diciendo, esto quiere decir que los cristianos que están en la voluntad de Dios deben esperar que sus oraciones sean contestadas en el día que se hicieron las peticiones. O sea, Jesús dijo, pidan hoy, danos hoy el pan de hoy. Y quizás nuestra sociedad nos ha mal acostumbrado que no estamos en los tiempos de Jesús, donde sí se tenía que pedir todos los días la comida. Ahorita vamos y compramos la comida del mes, de la semana, entonces damos gracias, pero no pedimos por la comida de hoy. Pero la Biblia nos está diciendo, hoy debemos de pedir hoy nuestro pan de hoy. ¿Y qué debemos de esperar? El pan de hoy, porque es lo que estamos pidiendo. Cuando los discípulos escucharon más bien a Jesús orar, le pidieron que les enseñaran a orar. Y recuerden, Lucas 11:1 nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos querían aprender y Jesús les dio la historia en Lucas 11:5, ahí estamos, también está en sus notas. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Noten, si ese es el patrón de la oración y Jesús les está enseñando a los discípulos cómo orar, la oración es como el amigo de medianoche que va al que tiene pan, el amigo, el necesitado, el amigo dormido es Dios. Va y le toca la puerta, está orando, recuerden, el que toca se le abre, el que llama se escucha. Entonces, si él toca y le pide, noten que no dijo, amigo, necesito panes. Y necesito panes cuando tú quieras. Y no dijo, si es tu voluntad darme panes, dame pan. Le dijo, necesito 3 panes. Es algo bien específico, hermanos. Pero Jesús está enseñando que así debe de ser la oración, nada ambiguo, nada para tratar de, ¿qué estará pidiéndole, hermano? Pues está pidiendo 3 panes, lo hizo claro, son 3 panes. Amén. Pide por 3 panes, no unos panes, no muchos panes, no cuando quieras dame panes, dame 3 panes ahorita. Y no me voy hasta que me des 3 panes. Es un buen ejemplo de lo que el Señor está pidiendo que nosotros hagamos y acostumbremos a hacer en cuanto a lo que es la oración. Esto lo enseña también Marcos 11:24. Noten por favor, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y ¿qué? Y os vendrá. Existen muchas verdades en este versículo, pero nota que lo que podemos hacer es orar específicamente para ver la contestación específica. Sí estamos viendo. La oración es pedir. No sé cuántas veces yo le he dicho a Luis cuando él necesita algo, dime cuánto necesitas. Una vez llegó, papá, necesito dinero para la actividad. Ok, perfecto. Pero ¿qué significa eso? ¿Cuánto necesitas? Porque de la otra forma es muy ambiguo. Bueno, aquí están 10 pesos. Aquí están 20. ¿Cuánto necesitas? Y nosotros tenemos que pedirle al Señor específicamente lo que nosotros necesitamos, hermanos. John Rice dice, la oración en el sentido bíblico es pedirle a Dios exactamente lo que quieres.
La oración no es solo pedir, sino pedir algo. Apenas será llamada oración si la petición es algo muy ambiguo. Entonces, si va a ser una oración, tiene que ser específico. No, Señor, necesito, sino, Señor, dame. Y este número específico. Tenemos ejemplos de la Biblia. Nomás les doy varios ejemplos, porque yo sé lo que muchos están pensando. Y lo primero que uno hace, cuando yo leí este capítulo, la primera vez, uno tiene que encontrar razones de por qué esto no es así. Y eso le digo por falta de fe. Y es lo que el Señor Jesús enseñó. La razón que nuestras oraciones no son contestadas es por falta de fe. Necesitamos excusar el por qué Dios no está contestando nuestras oraciones. Y les vuelvo a decir, el problema no es con Dios, es con nosotros. Que no creemos la palabra de Dios. Y como no creemos que Dios cumple, tenemos que ser bien ambiguos, tenemos que ser muy general, porque tenemos miedo hasta ponerle fecha y tiempo a Dios. Que ahorita vamos a leer acerca de eso. Hasta suena un poco rudo, pero aquellos que caminan con Dios pueden ser movidos por el Espíritu Santo de Dios para pedir por algo específico en el momento. Y lo demandan como que si fuera Dios sujeto al hombre. Cuando Elías pidió por lluvia, él no dijo, ay, cuando sea tu voluntad. Que desciende lluvia ya. Cuando Pablo sanó al ciego, no dijo, bueno, Señor, a ver cuando tú quieras. Pero la clave es estar en tan sintonía con Dios que mis peticiones son las peticiones de Dios. Que así que por medio de lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, estamos viendo las cosas igual. Por ejemplo, noten por ejemplo Gedeón aquí. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. No puede haber algo más específico, amén. Pero mira, voy a tirar este vellón. Si está mojado y todo lo demás está seco, pues entonces yo voy a saber que tú vas a contestar. Además, nomás les digo, cuando Dios da un mandato no necesitamos tirar un vellón. Pero aquí todavía Gedeón estaba medio dudando y fue bien específico, ya que no saben qué, el día siguiente fue exactamente como él pidió, por lo cual vemos en Jueces 6:39, noten, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Todavía en duda. A ver, Señor, vamos a ver. Y tengo miedo que muchas veces así somos nosotros con la oración. Señor, vamos a ver si lo que tú dices tú lo vas a cumplir, pero vamos a ver. Le había hecho una petición, el vellón va a estar mojado, todo lo demás seco, y así se cumplió. Bueno, Señor, no te enojes, deja nomás, deja prueba otra vez, vamos a ver. Y Dios le contestó específicamente, hermanos, a su petición específica. Vemos otro ejemplo, el siervo de Abraham cuando va a buscar esposa para Isaac. Noten Génesis 24:12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy. ¿El tener cuándo? El tener cuándo. Hoy. Buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia ¿con quién? Hablando de Abraham. Hermanos, esto es bien específico. Y para los que conocen Génesis, así sucedió. Porque Dios cumple su palabra. Porque llegó la mujer y dijo, ¿quieres agua? Y también le doy a tus camellos.
¿Es Dios quien contesta oración o somos nosotros quienes somos tan faltos de fe que tenemos miedo orar por cosas específicas? Porque cuando oramos por cosas específicas, entonces Dios tiene que contestar ¿cómo? Específicamente. Y es ahí donde nosotros le tenemos miedo. Porque si le pides a Dios por 500 pesos, es 500 pesos lo que vas a recibir. No 501, no 560, no 300. Uno tiene que estar en tan sintonía con Dios que cuando pide algo en específico, eso es lo que está esperando. Pero como tenemos tanta falta de fe, tenemos que autojustificar. Oh, vinieron 300. Bueno, a lo mejor lo que fue voluntad de Dios fueron 300, no 500. No, entonces Dios no contestó su oración. Pero eso nos hace sentir como que si nosotros fuéramos responsables de por qué Dios no contesta nuestra oración. Exactamente. Eso es mi punto. Nosotros somos responsables porque no hay ninguna oración en la Biblia que no fue contestada específicamente. Todo lo que Dios contestó fue específico, nunca de una forma ambigua. Amén. Yo sé, muchos ya están dándole vueltas, pero ¿cómo? Yo sé, hermanos. Él pidió algo muy, hermanos, la oración de Moisés en Números 16, que se abra la tierra. ¿Cuántos recuerdan por Coré y los que se estaban rebelando contra él? ¿Y qué sucedió? Se abrió la tierra. Elías pidió por sequía y hubo sequía. Pidió por lluvia y llovió. Pidió por fuego y cayó fuego. Josué pidió que se detuviera el sol. Noten Josué 10:11. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, ¿qué? Detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Hermanos, ¿y sabes lo que dice la Biblia? Que se detuvo. Es increíble lo que puedes lograr si solamente crees. Jesús dijo que si tuviéramos fe como del tamaño de una mostaza, le dijeras a un monte que se mueva. El problema, Jesús siempre ha apuntado, no ha sido hacia el Dios que no contesta oración, es siempre hacia el cristiano que no está orando, y si ora no tiene fe. Amén. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino que por mi palabra. El conocer la voluntad de Dios, hermanos, y pedir por cosas específicas y esperar que Dios conteste, es la voluntad de Dios para cada creyente. Les vuelvo a decir, el conocer la voluntad de Dios, el pedir por cosas específicas, el esperar que Dios conteste la oración, es voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y piénsenlo, es que nos hemos acostumbrado tanto a pedir tan ambiguo que eso es hasta molestoso. Porque muchos van a estar, pero tengo años pidiendo por algo. Tenemos que entonces ver por qué Dios no está contestando la oración. Y hasta cuándo va a contestar la oración. Es que muchas veces Dios tiene un plan muy distinto. Por ejemplo, mi padrastro fue expuesto al Evangelio exactamente quizás unas 15 veces antes de ser salvo. Pero lo que Dios tuvo que hacer para traer a mi padrastro a los pies de Cristo era meterlo en un problema muy grande para ser quebrantado primero. Dios es quien organiza las cosas mientras que uno está orando y rogándole a Dios. Cuando mi mamá fue salva, yo estaba rogando por ella todo. No había un día que yo no rogaba por la salvación de mi madre. Ni un día. Todos los días oraba por la oración, por que ella fuera salva. Y siempre me decepcionaba cuando no era salva, porque pensaba, ¿será hoy? ¿Va a ser esta semana que va a ser salvo? Y yo estaba ore y pidiéndole a Dios. Vean, si creemos a Dios, entonces, noten lo que dice Isaías 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme
de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Noten, preguntadme de las cosas por venir. Si necesitamos conocer la voluntad de Dios, podemos ir a Dios y preguntarle. Amén. John Rice dice lo siguiente: bienaventurado el cristiano que está en la voluntad de Dios, que conoce la mente de Dios, que tiene deseos específicos acerca de la obra de Dios y que manda a Dios a que haga lo que ¿qué? Suena un poco esto medio loco. ¿Cómo podemos mandar a Dios? Pero no es eso, hermanos. Es que Dios se deleita en que creamos ¿qué? Su palabra. Amén. Entonces yo puedo ir con Él como el de medianoche y decir: Señor, mira, tu palabra dice esto, yo te estoy pidiendo lo que tu palabra dice y creo lo que tu palabra dice. Entonces, en base a tu palabra, yo te pido que cumplas tu palabra. ¿Saben algo bien curioso, hermanos? Hay muchas cosas que yo he hecho por mis hijos porque les he prometido, no porque quiero hacerlo. Y si yo, siendo malo, sé dar buenas dádivas, ¿qué tanto más nuestro Dios? Muchas veces les he dicho a mis hijos: ¿sabes qué? En un momento, porque soy de buenas, les prometo algo, pero excepto que 5 horas después ya no soy de buenas. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Cuántos quieren una nieve? Cuando tenía toda la energía del mundo, pero luego me piden la nieve cuando quiero dormir. Pero ¿saben lo curioso de esto? Que mis hijos vienen y me demandan de mí que yo cumpla mi promesa. ¿Sí o no? Para todos los padres aquí. Papá, tú dijiste. O eres mentiroso, papá. O nos vas a dar nieve o tú eres un mentiroso. ¿Qué hago? Pues toma tu nieve. Amén. ¿Cómo creen, hermanos, que Dios está cuando nosotros, sus hijos, tomamos a Dios a su palabra y le decimos: Dios, tú dijiste? Yo te estoy pidiendo por algo que tú dijiste, así que hazlo. Cumple tu palabra. ¿O a poco eres mentiroso? Dios no miente, hermanos. El problema es que no crees su palabra. Y si yo, hermanos, siendo pecador, mentiroso, todo lo demás que un ser humano es, sé darle a mis hijos nieve porque se las prometí, aunque yo ya no quiero dárselas. Amén. ¿Qué tanto más nuestro Dios, quien es perfecto y se deleita en que sus hijos crean su palabra? Yo no estoy diciendo que salgan con ánimo de Luis Montaño, no los estoy terapiando. Crean la Biblia y díganle a Dios: tú dices esto en la Biblia y te estoy pidiendo porque tú lo dices. Y no me muevo hasta que no contestes la oración, porque tú no eres mentiroso. Yo creo lo que dice tu palabra. Pero no es así. Gente es tan ambigua porque no cree en la Biblia. Porque su Dios es tan pequeño que Él no contesta oración específica. Por eso somos tan ambiguos, por eso no oramos por tiempos, ni fechas, ni cantidades, porque tienes miedo que no te conteste la oración Dios. Amén. La oración, hermanos, debe de ser específica. Número 2, la oración indefinida. Ahora quiero estudiar lo que es la oración indefinida. ¿Qué tiene de malo la oración indefinida? O sea, ¿qué tiene de malo en sí si nomás llegamos y decimos: oh Señor, bendice a mi familia? En lugar de decir: Señor, yo te pido por los amigos de mis hijos que no sean una bola de paganos. Te pido por el futuro esposo de mi hija que sea un creyente, que sea un buen hombre. O puedes estar satisfecho con decir: ay, bendice mi familia. ¿Qué significa eso? Amén. Es como yo llegar a Soriana y decir: tráiganme el mandado que necesito. Pues va a estar alguien ahí diciendo: pues ¿qué necesitas? Tú tráeme el mandado y punto. Tráeme comida, llena este carrito de comida. Nadie hace eso, hermanos, en la vida real, pero sí lo hacemos así con Dios. Entonces, cuando John Rice comienza a hablar cuál es el problema de la oración indefinida, nos da esos siguientes principios que nomás quiero que lo contemplen. Primero, por la mayor parte es una formalidad e insincera.
Ay, Señor, te pido que bendigas todos los misioneros. Sé tú bueno con ellos, bendice esta comida y pedimos por aquellos que no están comiendo el día de hoy. Amén. Es una formalidad, es algo que nos hace sentir bien, pero no estamos pidiendo nada. Nomás nos hace sentir bien. Sonamos muy religiosos, sonamos piadosos, pero en realidad, amén y al sartén, y todo continúa normal. Amén. Muchos oran por cosas que verdaderamente no quieren en realidad. En Marcos 11:24, recuerden, Dios nos dice claramente que nosotros pidamos conforme a nuestros deseos. Pero entonces, déjales hago esta pregunta. Vean aquí en la pantalla, ¿cómo podría Dios contestar una oración que verdaderamente no representa un deseo sincero? ¿Cómo? O sea, la Biblia nos dice que Él va a concedernos las peticiones de nuestro corazón, pero ¿cuántas veces gente no pide por cosas que en realidad no desean? Incluso John Rice, hermanos, nomás para decirles, aquí les va, porque voy a tirarle algo bien religioso que hacemos. Él está en contra de listas de oración. Porque en realidad Él dice, lo que Dios contesta es lo que verdadera está en mi corazón. Y cuando hay algo en mi corazón no necesito una lista que me recuerde. En otras palabras, por las presiones, las cargas suyas, no necesitas que alguien te recuerde. O sea, si en realidad, por ejemplo, si necesitas pagar la renta o te quitan la casa, nadie te tiene que recordar que esa es una petición de tu corazón. No se te olvide orar por la renta, que te van a quitar la casa. No se te va a olvidar orar por eso. ¿Ustedes piensan que se les va a olvidar eso? No se les va a olvidar eso. Se te van a olvidar las cosas que no son importantes. Porque las que sí son importantes, esas son las peticiones que vas a Dios con convicción y oras a Dios. Amén. Entonces, como ahorita estamos hablando, hay muchos que van a descubrir que en realidad no tienes muchas cargas. Y la razón que no hay muchas cargas es esta: no estás en sintonía con Dios. Porque cuando no estamos en sintonía con Dios, entonces pues mi corazón no es el corazón de Él, pero cuando tengo el corazón de Él, hay muchas cosas por las cuales me mueve el Espíritu Santo a orar. Pero les digo, en realidad es bueno conocer quizás los deseos de otras personas, pero aquellas cosas que verdaderamente vas a llevar ante Dios con lágrimas, cuando estés pidiendo tus 3 panes, no son cosas que una hoja te recuerda, son cosas que están vivas es un fuego en tu corazón. No puedes descansar, te levantas con ese deseo, te vas a dormir con ese deseo, estás siempre plenamente consciente de ese deseo, por lo cual estás siempre orando sin cesar por ese deseo. Pero si alguien te tiene que recordar, oye, recuerda eso que es importante, pues sí, cierto, sí es importante para mí, pero si es importante, no se te olvida. Si en realidad es importante para ti, amén. Pero aquí les va, lo que John Rice dice otra vez es: todo problema es problema de oración, porque hay cristianos que dicen que algo es importante y no oran por eso. O sea, como que en una forma general, pues sí, cierto, ¿verdad? Como quisiera tener eso, pero no están fervientemente orando. Entonces unos oran para ser escuchados por el hombre. No necesariamente están orando a Dios para ser escuchados por Dios. Están orando usando palabras religiosas. Amén. Están pidiendo por cosas no muy específicas. Y les digo, hermanos, que aquí es donde tenemos el problema grande en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no todos, hermanos, están pidiendo por cosas específicas, porque en realidad no tienen una carga en su corazón. Cuando es una carga en tu corazón, no tendrás miedo pedir lo que está cargado en tu corazón. Nada más te importa, porque estás cargado de corazón. ¿Qué importa, hermanos? El viaje misionero, porque hay algo más que te importa en tu corazón.
Pide por aquellas cosas que conmueven y mueven tu corazón. Por eso, hermanos, hay tantas formalidades muchas veces en las oraciones. Cuando vas a orar por algo, pues ora específicamente por eso. No seas ambiguo, ora para que Dios te escuche. Ahora, noten segundo, hay otro problema que él encontró. Entonces, la oración, ¿verdad?, indefinida, por la mayor parte es una formalidad, pero es insincera. Segundo, la oración indefinida, por lo regular, revela que no hay una carga, que no hay urgencia en el corazón. Entonces, ¿qué sucede? Si la vida no se nos está cayendo encima, pues no tenemos mucho de qué pedir. Amén. Estamos como que, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, pero no estamos pidiendo por una carga verdadera. Ya les digo, hermanos, que cuando uno se queda sin nada, uno ora específicamente. No hay alguien que te tenga que recordar cuando no tienes nada. ¿Qué necesitas? Hemos estado en oración, hemos tenido que pedir. Ya les digo algo, hermanos, es algo bien importante. Entonces, cuando no hay oración específica es porque no hay urgencia en el corazón. No estás verdaderamente cargado, por lo cual no hay un interés de que Dios conteste ya la oración. Cuando oramos, la Biblia nos dice, vean Jeremías 4:3, ahí están sus notas. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Oseas 10:12 nos dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Noten, no, nada de eso es ambiguo, pero vean la advertencia en Amos 6:1. Ay de los, ¿qué? De los reposados en Sión. ¿Y de los qué? En el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Hermanos, hay de los reposados. ¿Saben uno de los problemas? Que cuando estamos bien cómodos, hay de nosotros. Por eso dice la Biblia, hermanos, que bueno es ser humillados para poder aprender sus preceptos. Cuando uno está cómodo, en realidad está como que, es más, yo les puedo decir esto, y debemos de ser buenos para ahorrar, y debemos de tener sabiduría, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces pensamos, bueno, pues tenemos este ahorrito aquí, y nuestra confianza está en el ahorro, no en Dios. Y Dios dice, con que la vamos a jugar así. Recuerden, hermanos, que Dios no quiere ser uno de tus favoritos dioses, Él quiere ser tu único Dios. Y el momento que nosotros depositamos nuestra fe en algo que no es Dios, Él tiene que atacar a ese Dios. Porque lo que Él quiere es que Él sea el único Dios en tu vida. Él quiere ser el único. Entonces muchas veces uno dice, ojalá que Dios provea, pero si no, de todas maneras tengo este dinero aquí guardado. Dice Dios, ok, muy bien, si así la vamos a jugar. Hay de aquellos que están reposados, de aquellos que están tranquilos, no tienen urgencia en su corazón para orar, no hay una carga grande. En Isaías 66:8 la Biblia dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Hermanos, hay advertencias grandes, hermanos, es más, vean aquí en la pantalla, hermanos, la oración indefinida es oración sin carga. ¿Sí lo comprendemos? Es para hacérselos claros. Si yo necesito 3,000 pesos, o si no me quitan el carro, yo no voy a orar, Señor, provéeme. ¿Sabes lo que yo voy a estar pidiendo? 3,000 pesos. 3,000, Señor, necesito 3,000 pesos para pagar la mensualidad del carro. No 2,500, no 1,500, no lo que está en tu voluntad. 3,000 pesos, necesito 3,000 pesos. Amén. Pero ahora, déjales digo esto.
Esto no es decir que yo fui un mal mayordomo con lo que Él ya me dio, porque si Él ya me dio los 3,000 pesos y yo fui y me los gasté en tacos Hass, pues ya Dios no está obligado a darme 3,000 pesos. Dios es bueno, Él provee. Pero soy con que, Señor, dame 3,000 pesos y Él me está diciendo, ya te los di. Ah, pero tú los malgastaste. Eso es otro asunto. No quiero que malentiendan. Asumiendo que Él no te los ha dado. Muy bien, porque no va a ser que Dios te esté dando, tú lo estés malgastando y lo estés pidiendo o sintiéndote como que Él no es bueno contigo. Pero supongamos que todavía no te los ha dado. Y estamos en oración por algo que Él todavía no me ha dado. Yo no voy a pedirle por 1,000 pesos si lo que necesito son 3,000. No le voy a pedir por 2,600 si mi necesidad es de 3,000. Yo le voy a pedir, dame 3,000 pesos, por favor, necesito 3,000 pesos. Provee. Amén. ¿Y qué pasa si te da menos? Pues no contestó mi oración. Si me da más, pues tuvo hasta misericordia y me sobreabundó más de lo que yo debería haber estado pidiendo por más. Porque muchos, ¿verdad? Muchos se ponen, bueno, ¿y qué tal eso? Si fue menos, no contestó mi oración. Y si fue más, quizás por no caminar con Dios, el Espíritu Santo me hubiera movido a orar por más dinero y Dios me hubiera dado más dinero. Amén. Pero nuestro problema grande es nuestra oración. Ahorita vamos a llegar a más específico a eso. Pero hermanos, entonces, la oración indefinida es una oración sin carga. Es cuando oramos, pero en realidad no es un deseo de tu corazón. Es nomás una formalidad, es nomás como para llenar silencios. Cuando se te acaban las palabras y no sabes qué decir, comienzas a orar indefinidamente nomás para llenar un montón de palabras elocuentes, religiosas, que suenan bien, pero en realidad no estás pidiendo nada en específico. ¿Cuántas veces alguien no me dice, pastor, un día de estos deberíamos ir a comer? ¿Y sabes lo que yo digo? Sí, un día de estos. Pero ¿sabes lo que estamos siendo nomás? Cortés. Es muy diferente si tienes planes el viernes. Porque el viernes a las 7 te queríamos invitar a cenar. Y así son muchos con Dios. Señor, un día de estos deberías de hacer esto para mí, un día de estos. Y Dios está diciendo, bueno, pues un día de estos. Ya que vamos a ser cortés unos con otros. Amén. Y mucha gente así viene conmigo, pues un día, pues sí, un día de eso, porque no hay de otros. Pero es muy diferente cuando alguien nos dice, oye, pastor, ¿tienes planes el viernes a las 7? Ahora sí estamos hablando específico. Pero temo, hermanos, que muchas veces así vamos con Dios. Señor, un día de estos, cuando tú quieras, cuando sea tu voluntad, no la mía, la tuya. Y Dios está diciendo, pues bueno, pues como no te urge, como no te importa cuándo ni a qué tiempos, pues está bien. Así la dejamos. Un día de estos. Oh, ya sabía. Esto duele, yo sé. Esto duele. Porque no estamos probando a Dios, a su palabra. Tercero, la oración indefinida solo comprueba que no hemos encontrado la voluntad de Dios. Quizás esto es lo más fuerte de lo que estamos viendo, hermanos. Recuerden, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pide todo lo que quieras, y os será hecho. ¿Recuerdan Juan 15? ¿Recuerdan Salmos? Deleítate en Jehová y todas las peticiones de tu corazón van a ser contestadas. Lo promete la Biblia. No tienes porque no pides, y cuando pides, pides mal. Santiago. Entonces, quizás lo más difícil de todo eso, hermanos, es que cuando somos tan ambiguos, es porque no hemos encontrado la voluntad de Dios para orar específicamente. Amén. Incluso tiene que ser algo bien específico. Tiene que ser algo así, blanco y negro específico, no ambiguo, para ver el poder de Dios. Pero tenemos que encontrar su voluntad. Tenemos que estar plenamente seguros que esa es la voluntad de Dios para orar específicamente por estas cosas.
No crean mi palabra, crean la palabra de Dios. Él va a ser más específico. Él no estaba mintiendo cuando él dijo, y toda oración que es pedida en mi nombre, él la iba a contestar. Pero ya vimos la semana pasada que no toda petición viene en el nombre de Jesús. Toda petición que tiene su origen con el Espíritu Santo, podemos decirle al Padre, Padre, yo vengo bajo la autoridad de Jesús y yo te pido esto, y la Biblia dice que él va a contestar. El problema es que si no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para qué cosas orar, no vas a ser específico con Dios, incluso vas a ser intimidado a orar porque no conoces la voluntad de Dios. Una vez conocida la voluntad, ahora sí, puedes ir con el Padre y decir, Padre, bajo la autoridad que Jesús me ha dado, yo vengo y te pido esto, pero yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jesús. Oh, pero eso quiere decir que tienes que caminar tan íntimamente con Dios que conoces esa voluntad, que sabes cuál es el deseo de Dios, para que cuando pidas en el nombre de Jesús se conteste esa oración. Dios no miente, hermanos. Y Él dijo que si pedimos cualquier cosa en su nombre, Él lo iba a contestar. Pero llegamos al problema. Si no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo puedes pedir en su nombre algo? Porque en realidad no está viniendo en su nombre. Es pirata la oración. Yo vengo en el nombre de Jesús, y Jesús está diciendo, ¿en el nombre de quién? ¿Quién te dio eso? Yo no te di esa autoridad, yo no te guié a orar eso. Vayan conmigo a Romanos, por favor. Nomás para ayudarles con esto. Romanos 8. Yo sé que sería más fácil, mejor vivir en ignorancia y siempre, ¿verdad?, pensar que simplemente nuestras oraciones no son contestadas por otra razón no conocida bajo el mundo, pero mejor hay que desmentirnos y mejor hay que buscar el rostro de Dios y mejor hay que averiguar por qué Dios no está contestando nuestra oración. Romanos 8:26. ¿Estamos ahí? Noten por favor lo que dice la Biblia. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué? Entonces el Espíritu nos ayuda. Pues, ¿qué hemos de? ¿Qué dice? Sigan conmigo. ¿Qué hemos de? ¿Cómo? Vamos a pausar antes de que la Biblia nos clarifique más. El Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, no Luis Montaño, entonces nos ayuda. ¿Y nos ayuda cómo? Dice la Biblia, nos ayuda en ayudarnos cómo pedir, cómo conviene. Y luego sigue diciendo, no como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de ¿quién? Intercede por los santos. ¿Cuántos aquí creen en el Espíritu Santo de Dios? A ver, levántame. Yo pienso que todos. ¿Y cuántos han ido con el Espíritu Santo a decir, Señor, ayúdame? Espíritu Santo de Dios, por favor, ayúdame. Yo no sé cómo pedir aquí. Espíritu, ayúdame. Dame fe, dame claridad. Quiero pedir por algo que tú quieres que yo pida. Guíame, ayúdame. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos ir a Dios y decir, Señor, haz eso. Y el Espíritu Santo dice, no, Él no sabe lo que pide. Porque Él nos ayuda a pedir por lo que conviene. Y hay muchas cosas que a lo mejor el Espíritu, no le hagas caso, Señor, Él no sabe lo que está pidiendo. Si tú le das esto a Él, lo vas a destruir, no le des eso. Y por eso nosotros tenemos que estar en tan sintonía con el Espíritu Santo que cuando hay duda de la voluntad de Dios, debemos decir, Espíritu Santo de Dios, la razón que Jesús te dejó en mi corazón es para guiarme. Y como la Biblia dice que tú me vas a guiar, te pido en este momento que me guíes. Muéstrame la voluntad de Dios. Ayúdame a comprender qué cosas tengo que pedir en este momento. Dame claridad. Y a lo mejor lo primero que Dios pone en tu corazón es que confieses pecado. Quizás que arregles cuentas y vas y ¿sabes qué? Tienes que perdonar a tal hermano, porque Jesús mismo dijo en nuestra oración que vamos a perdonar, pedimos perdón así como nosotros perdonamos a otros. No, pero no queremos eso.
Pero por eso Dios nos dejó el Espíritu Santo de Dios para guiarnos, para que Él nos conduzca. Por lo cual John Rice dice, después de Romanos 8, 26 y 27, dice, esto indica que la oración formal e indefinida o general es el resultado de no ser guiados por el Espíritu Santo. No conocemos la mente de Dios. No tenemos certeza que lo que estamos pidiendo es voluntad de Él. Es más probable que hemos contristado al Espíritu Santo por nuestros pecados o lo hemos contristado por haberlo ignorado, por haber ignorado su plan. ¿Y cuántos muchas veces hemos ignorado al Espíritu Santo de Dios que Dios nos dejó para guiarnos? Amén. ¿Cuántos no hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude? Muchos ni oran al Espíritu Santo, lo ignoran, no lo contemplan como la tercera persona de la Trinidad que existe en nosotros, que es la razón que existe para guiarnos. Amén. Ahora no estamos hablando de un sentido carismático en lo absoluto, pero es lo que dice la Biblia. Espíritu Santo, guíame aquí, dame sabiduría, ayúdame a ser sensible, quiero ser guiado por ti. Amén. Hoy somos confrontados, hermanos, con esta verdad, que la oración formal, la oración general e indefinida, revela que no hay una carga verdadera en su corazón o que no conocemos la voluntad de Dios. ¿Cómo está su oración en esta tarde? ¿Estás orando por cosas muy específicas o nomás estás orando como aquellos que se paran y dicen, ay Señor, gracias que no soy como aquel pecador? ¿Es algo por lo cual estás pidiendo por algo muy específico? Entonces la oración debe de ser específica. La oración indefinida tiene sus problemas. Vamos a terminar con esto, número 3. Orando específicamente. Orando específicamente. ¿Cómo podemos orar en una forma más específica? Y les digo, y esto va a ser sencillo, eso nomás son como consejos que John Rice da en su libro para poder aprender cómo orar más específicamente. Y primero, noten, saca cualquier tipo de oración que no sea definida. Cualquier oración religiosa que has escuchado, que copias, que alguien más siempre decía. Amén. Había un hermano que siempre decía, por ejemplo, porque venía de ser católico, él siempre terminaba las oraciones, y te pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sonaba bien, pero la Biblia nos pide que oremos en el nombre de Jesús. Amén. Dije, ¿por qué oras así? Y era porque toda su vida sí lo había escuchado por sacerdotes. Pero pues Jesús dijo que oremos en su nombre, ¿verdad? O sea, no en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay personas que siempre van a orar, oh Padrísimo Celestial, Todopoderoso, el que llena la plenitud del cielo y de la tierra, y comienzan un montón y al final de cuentas no piden nada. Como les digo, es bueno alabar a Dios, pero no confundas alabar a Dios con pedirle algo específico a Dios. Y Dios sí es grande, y Dios sí llena la eternidad, y sí llena, todas esas cosas son reales. Pero aquí les va. En la intimidad de tu closet vale más que también estés orando de esa forma. Porque cuando gente muchas veces ora en lo público, lo hace como para apantallar a gente, pero en lo privado, hey tú, ¿estás allá? Y es donde se muestra muchas veces la hipocresía. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios ve mucho más allá que la religiosidad que muchas veces queremos mostrar. Tenemos que ser específicos con Dios. Él se deleita. Hermanos, qué bueno que mis hijos no creen que soy mentiroso, por lo cual me piden que yo cumpla lo que les he dicho que cumplo. Qué bueno, imagínense que yo les dijera, hey, ¿quieren una nieve? Y mis hijos dijeran, no nos va a dar nieve. Qué feo fuera eso, amén. Ahora muchas veces me toma tu nieve, ya déjame en paz, ¿verdad? Pero se las doy, ¿verdad? Pero imagínense Dios, hermanos, Dios nunca miente, Él cumple su palabra. Entonces, si Dios nos dijo que si pedimos en su nombre, Él nos los va a dar, entonces ¿cuál es el problema aquí?
Les digo, ¿cuál es el problema? Pedimos en el nombre de Él, pero si no contesta, ¿cuál fue el problema? ¿Dios? No, nosotros. Y lo que estoy diciendo es que tenemos que creer su palabra para que Él conteste la oración. Pero les digo, no podemos estar viendo pornografía hoy y estar pidiendo en el nombre de Jesús mañana. Yo no puedo estar maltratando a mi esposa hoy y ir a Dios y decirle, oh Señor, contesta mis oraciones. Pues dice la Biblia ya en 1 de Pedro que mis oraciones van a ser estorbadas. Lo que estoy diciendo es que la Biblia no miente, hermanos, no miente la Biblia. Si Dios no está contestando oraciones porque hay algo mal con nosotros, algo tenemos que discernir, algo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder que Dios conteste todas nuestras oraciones. Entonces, saca cualquier oración que sea indefinida. Noten por favor, John Rice dijo lo siguiente: si tienes una lista de cosas por las que oras de una forma mediocre, sin una convicción real, y de lo cual no puedes pedir una respuesta específica con denuedo, entonces confiesa a Dios que su oración ha sido de medio corazón y formal y hasta cierto punto insincera. Para de orar, para de ser escuchado por el hombre porque piensas que su trabajo en la oración debe de ser general porque crees que todos esperan que ores de esa forma para pedir esas cosas. Determina orar por aquellas cosas de las cuales tienes un deseo genuino y de las cuales puedes esperar una contestación específica. Entonces, a no ser religiosos, hay que orar, hay que pedirle a Dios de una forma bien específica. Segundo, entonces, no solo quitamos aquellas cosas que son ambiguas. Segundo, ponte a buscarlas en las Escrituras para ver si las encuentras en la voluntad de Dios. Entonces, la siguiente sugerencia, John Rice dice entonces, cualquier petición que tienes, ve y búscalas en las Escrituras. Si es que tenemos un derecho bíblico por pedirlas, debemos de buscar. ¿Irá a contestar eso Dios? Pues aquí dice la Biblia, entonces sí puedo pedir por eso. Por ejemplo, entonces podemos pedir por provisión, podemos pedir por cosas más allá del pan, podemos pedir por ropa, podemos pedir por trabajo. Todas estas cosas lo vemos en la Biblia. Entonces, si es la salvación de alguien en la Biblia, hay muchos ejemplos por los cuales podemos estarle pidiendo a Dios que conteste oración. Tercero, quiero que veamos, con frecuencia tenemos que esperar un tiempo en Dios para tener la mente clara para saber por qué cosas debo orar. Entonces, muchas veces quizás no tienes algo en claro y estás pidiéndole a Dios que te ayude a discernir, pues puede pasar tiempo en el cual estás tratando de buscar la voluntad de Dios para qué cosas orar, para qué cosas pedir. Tiene que uno ser sensible. ¿Cuándo fue? 2012, estaba, no me acuerdo cómo se llama, el hospital de la derecha, que está en la Juárez, antes del Leñador, más o menos, pasando el periférico norte, el Seguro Social. Bueno, ahí estaba el suegro de la hermana Mirna. Yo voy y oro y no sé si han entrado ahí, hermanos, de todos los hospitales, ojalá en Dios que nunca termine yo en ese. Pues estaban así un montón de gente en un cuartito, así mucha gente, hermanos. Es más, hasta no había ni campo, estaban en los pasillos, aunque no lo crean, había gente en el pasillo. Entonces yo entro con la Biblia, entro y comienzo a hablarle de Cristo. Él es maribundo, se dice cuando ya no están hablando. Moribundo, ya no estaba en su sentido. Yo le estaba dando el plan de salvación porque nunca dudo, yo no sé, pero pues hay que dar el plan de salvación si uno está en duda en esos momentos. Entonces le estoy dando, oré con él, si entendió yo no sé, pero no es mi trabajo saber eso. Muy bien, entonces yo me voy yendo. Entonces en ese momento viene la enfermera y dice, mira, alguien te está pidiendo también allá. Y pues voy camino, hablo con una señora, hablo con otra. Y comienzo yo a hablar con un individuo que estaba en punto de llevárselo al quirófano. Ha sucedido eso, pero en otra ocasión llegó el doctor que se lo iba a llevar, que me estaban pidiendo oración, y me dijo, por un lado, no le des esperanza.
creemos que él va a fallecer. Están los familiares y se me hizo algo bien raro que alguien pida eso. O sea, no le des esperanza falsa, básicamente él va a morir. Pues había algo en mi corazón que simplemente no estaba bien con esto. Y yo le dije a él, vas a salir bien. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que te sane y vas a salir bien. Incluso yo saqué mi billetera y le di mi tarjeta a un familiar que estaba ahí. Entonces yo le dije a la señora, le dije, él va a salir bien, y vamos a orar. Y oré y todavía le dije otra vez, va a salir todo bien. Ya nunca lo volví a ver en mi vida. Pasaron como unos 6 años, 7 años y me llamó esa señora. Ellos eran de afuera, habían sufrido un accidente y algo que iban pasando y ahí los tenían. Pero me llamó, estaban en otro estado y me dijo nomás para darme las gracias. Resulta que a ella se le había perdido la tarjetita y se estaban moviendo de casa y encontró esta tarjeta. Y me llamó después de tantos años y le quiero dar las gracias, la verdad que sí salió, aunque los doctores... La señora había dicho que estaba un poco molesta porque yo di esperanza después que el doctor le dijo, no le vamos a decir al paciente, pero hay una probabilidad que aquí va a morir. Pero ya saben cómo lo manejan aquí en México. Yo no sé por qué, pero voy a amenazar a mis hijos, no importa qué edad tengo, si me va a morir quiero saber. Amén. No le vamos a decir, no sé que le dé un infarto y se muere, pues se va a morir de todas maneras. Yo no entiendo eso. Siempre que hablo con gente, me dan el reporte, pero no vayas a mencionar nada enfrente de ellos, porque ¿qué va a suceder? Nada va a suceder, nada. Díganme, me voy a morir, tengo un mes para vivir. Yo quiero saber, si yo sé que voy a morir, quisiera decidir cómo voy a vivir la última semana de mi vida. Amén. Pero aquí todo el mundo, no le vamos a decir nada, pues para que no se preocupe. Bueno, allá ustedes, pero ¿verdad? Cuando a mi abuelita la tenían con nosotros le dijimos, esa es la verdad, vas a morir. Amén. No teníamos miedo que se iba a morir más temprano, no. A lo contrario, le estamos dando todas las comidas que quería, todo lo que quería, porque sabía que ya, amén. Si yo sé que voy a morir pronto, no quiero vivir en una fantasía que me quedan 6 meses cuando en una semana voy a estar con el Señor. Quisiera saber, para yo saber cómo decidir, cómo vivir mis últimos días. Aunque me pongan en pánico o lo que sea, yo ya sabré qué hacer con esa ansiedad. Pero díganme, amén. Aunque ustedes no me van a tener que decir, mis hijos me van a tener que decir, pero bueno. Pero me llamó, hermanos, y me dijo que Dios lo había levantado. De vez en cuando uno va a ser movido, y les digo por qué. Porque quizás ese doctor puede creer un día en Dios, en ver el poder de Dios. Yo cuando oré y le dije, vas a estar bien, el doctor se me quedó viendo como tonto. Pobre gente, los llenas de esperanza y van a morir. Pues para que veas, Dios contesta oración. Pero tenemos que probar a Dios, tenemos que ponerlo en la línea, tenemos que ver, vamos a ver si es cierto. En Lancaster, en el año 2098, necesitábamos edificar como iglesia un edificio. Pero hermanos, en ese tiempo, pues yo nomás era un joven ahí en la iglesia y recuerdo que el pastor dijo, ¿saben qué? Necesitamos edificar, pero el gobierno no nos da permiso para edificar porque no ha llovido. Y para poder hacer ese edificio se necesita mucha agua. Entonces el pastor le dijo al concilio de la ciudad, ¿qué tal si llueve? ¿Y qué tal si llueve por 7 días sin parar? ¿Nos das el permiso? Y el concilio dijo, bueno, si llueve por 7 días sin parar, sí te damos el permiso. Dijo, porque yo le decía a la iglesia que oremos y vamos a orar que Dios traiga lluvia. Entonces dijo el concilio, pues vamos a ver, sí, si llueve 7 días sin parar, te damos el permiso. Entonces va el pastor ante la iglesia, hermanos, yo tenía apenas 1 año y medio de ser salvo. Y dice, hermanos, tenemos una promesa del concilio, pero tenemos que orar. Y entonces él puso a la iglesia a acordar una fecha específica para cuándo tenía que llover y se había escogido en 2 días. Entonces el pastor dice, vamos a orar por lluvia en 2 días, que Dios nos conceda lluvia por 7 días, no 6 días, que llueva 7 días. Entonces oramos, hermanos, incluso comenzamos hasta ayunar. Yo había ayunado por primera vez por algo específico así, en esa petición comenzamos a orar. Hermanos, en 2 días comenzó a llover. Y llovió, hermanos, por 7 días. Se estaba inundando la ciudad. Le llamaron al pastor, le dijeron que paremos de orar por lluvia. Hermanos,
y Dios concedió el poder edificar ese edificio. Yo les estoy diciendo, hermanos, que cosas que hemos visto que Dios ha hecho, pero tenemos que creer. Muchas veces, hermanos, no creemos en un Dios todopoderoso. Él es el creador. Él, hermanos, está en su control. La lluvia, el clima. En Él, en sus manos está, hermanos, el poder bendecir como el poder retraer bendición. En Él, hermanos, está el contestar su oración o no. Pero si no crees que Dios puede, ¿para qué oras? Amén. Curiosamente, hermanos, del concilio de la ciudad ahí de Lancaster, muchos de ellos han sido salvos en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque han visto la mano de Dios orar o obrar en una forma maravillosa. ¿Y saben por qué pidieron oración? Porque cuando el pastor mostró un montón de planes, tenía un montón de zacate verde. Entonces dijeron, no, hombre, si vas a usar el agua para eso, para el zacate, no te vamos a dar el permiso. Es mucho zacate lo que tienes, es mucha agua y estamos en sequía. Entonces el pastor no lo había pensado, pero sí dibujó todos los planos. Había zacate así como para darle de comer a ganados de caballos, hermanos. Así había mucho zacate. Y él está diciendo, no, hombre, es mucho zacate, pero ellos tenían que aprobar los planos que estaban presentados. Y lo único que ellos veían era lo verde y todo el agua que se iba a requerir. Pero el pastor puso a Dios a prueba. Es tu voluntad que eso suceda, vamos a orar. Y él fue dirigido específicamente a orar por esto, y Dios concedió esa petición. Hermanos, esperen a Dios. Sométanse al Espíritu Santo. Él sabe cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Déjalo que te guíe. No tengas miedo por orar por cosas grandes si el Espíritu Santo de Dios te mueve a hacer esto. Tenemos que obedecerlo a Él. Pero le tenemos que preguntar al Espíritu, Espíritu, ¿por qué cosas quieres que ore? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué es lo que es el siguiente plan en tu agenda? Y aquí va la última sugerencia que John Rice da para que oremos más específicos. Cuarto, puedes escribir tu petición. Mi esposa ha hecho esto y lo hace en un diario que tiene. Lo que eso significa es, vas a tener una lista de oración, no las cosas por las que pide, las cosas que ya le pediste a Dios, y luego una fecha de cuándo se cumplen. Entonces, por un lado vas a pedir, ¿verdad? En el 25 de marzo a las 7 pedí por esto, y vas a siempre pedir por esto. Y cuando Dios contesta esa oración, ya pones, y la fecha tal, la contestó. En esta fecha pedí esto, el otro, y en esta fecha lo contestó. Para que puedas escribir algo, no vas a orar, ¿verdad? El 11 de marzo oré que Dios bendiga a toda la humanidad. Y pues, ¿cuándo te va a contestar eso? ¿Y cómo vas a saber si Dios lo contestó? Pero si estabas pidiendo por algo específico, en esta fecha comencé a orar por esto. ¿Y qué testamento para Dios poder decir? Y en esta fecha lo contestó. Ya tienes un cuándo pediste y un cuándo contestó. Cuándo pediste y cuándo la contestó. Imagínese qué tanto se está deleitando Dios, que ya estás un espacio para cuando Él conteste su oración. Versos, voy a pedir y a ver si me contesta. Más bien, aquí va a haber la sección porque yo sé que un día va a contestar. Y aquí voy a poner cuándo contestó mi oración. Y seamos bien específicos. Busquemos la voluntad de Dios, busquemos andar en su voluntad, busquemos que el Espíritu Santo nos guíe. Y hermanos, y pidamos cosas específicas. Amén. Él se deleita que le digamos, tú dices en tu palabra, yo lo único que estoy haciendo es estoy creyendo tu palabra. Por eso vengo y te pido esto. Y Dios está diciendo, bueno, pues no soy mentiroso, voy a tener que cumplir con mi palabra, porque Dios no miente. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor.